Según la National Geographic, este país tiene la 10ª mejor comida de todo el mundo. En agosto, el Perú fue noticia a nivel mundial porque fue considerado como el mejor destino culinario de América Latina, por encima de países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México. Y si piensas que esto se debe a una sola comida específica de una región, estás equivocado. Pues resulta que la gastronomía de este lugar es tan variada que nunca deja de sorprenderte. Pero la pregunta del millón es, ¿qué hay detrás de la gastronomía más variada de todo el continente? Más del 90% de peruanos dice estar orgulloso de nuestra gastronomía. La comida peruana ha sido tan influyente que un restaurante de comida tradicional peruana ha ocupado 6 veces el primer lugar en los mejores restaurantes de América Latina. Mi nombre es Rubén. Y el mío Astrid. Y sean bienvenidos a un nuevo video. La cocina, la gastronomía como la entendemos hoy día, que es la que conoce el mundo, es el resultado además del mestizaje maravilloso que contamos en el Perú. Desde el encuentro de dos mundos, los españoles con los incas, la llegada de los esclavos africanos y las múltiples migraciones, chinos, japoneses e incluso venezolanos. Pero nada de esto hubiese sido posible sin la gran cantidad de vegetales y frutas que nacen en el rico suelo peruano. En una de las gastronomías más variadas del mundo, la primera pregunta que te viene a la mente es cuáles son los productos que venden ahí para poder hacer tantos platos y tan variados. Y vemos por acá la gran variedad de papas que tienen. O sea, todo esto es papas, todo esto es papas. Y no son iguales, todas son diferentes, súper diferentes. Por acá tenemos que papa shungay, papa amarilla, papa huayra, papa peruanita. Se estima que en Perú hay más de 4.000 variedades de papas nativas, que en su mayoría se encuentran en los Andes. Es rica para hacer su puré, su cuy. Y siguiendo con lo que te llama la atención, muchachos, encontramos chicha morada pero en jugo. ¡Qué loco! Esto de chicha morada es básicamente un jugo que se hace con maíz, con un maíz morado, que pues es originario de aquí y es súper rico, muchachos. La chicha morada tiene sus raíces en la época precolombina, siendo consumida por culturas antiguas como los incas. La bebida se ha mantenido popular a lo largo de los siglos y es considerada un símbolo de la gastronomía peruana. Yo les tengo que decir, muchachos, que esta chicha morada sí es rica. O sea, esto es algo de lo que más me gusta. Aunque ayer probamos algo que se llama emoliente, que también estaba muy épico y muy bueno, pero a Astrid no le gusta mucho, así que hoy lo probaremos ustedes y yo. Astrid queda afuera. Oigan, y hablando de sodas y jugos tradicionales, les tengo una nueva, la famosa Inca Kola. Muchachos, la historia de esta Inca Kola es muy interesante y está muy relacionada con la Coca-Cola. La Inca Kola fue creada hace 89 años por un inmigrante británico. La receta original de la Inca Kola incluye una mezcla de hierbas y una planta conocida como la hierba luisa o hierba de limón. Pues resulta que el dueño de la Inca Kola tenía el sabor y era un sabor muy vendido, y de repente la Coca-Cola también vino a competir a Perú, pero vendían menos que la Inca Kola, y la Coca-Cola dijo, ustedes no van a vender menos, ustedes no van a vender más que nosotros, así que le compraron la marca al dueño de la Inca Kola, y pues la Inca Kola hoy en día la produce la Coca-Cola. Lo que sí es que ahora la puedes encontrar sin azúcar, que me parece algo bastante bueno y que me encanta mucho, porque pues nosotros estamos en la moda fitness, así que todo lo que tenga sin azúcar a mí me encanta. Y por acá el Palacio de los Tamales, señores, sí que sí, aquí en Perú también les encantan los tamales como a nosotros. El peruano es tamalero, ¿eh? Tamales para mí todo. Es algo nacional, pero es verdad, que algo que lo llevamos en la sangre de casi todos los peruanos. El peruano es tamalero por naturaleza. Son un tanto diferentes, muy ricos por cierto, pero no nos podemos llevar uno porque eso nos cabe en la maleta y no me lo van a dejar pasar por la aduana. Obviamente nos pusimos tristes porque no podemos llevar estos tamalitos, pero miren lo que encontré por aquí, es un tamal en una bolsa. Y no solo este, hay tamal verde, tamal de alcachofa, tamal de quinoa, tamal de maíz, hay de todos los tipos de tamales y vienen aquí. Dice que nada más hay que meterlo como en un baño María o en el microondas y está ready el tamal. ¿Sabrá bien? Vamos a llevarlo.
que el Perú hoy día es el segundo exportador mundial de palta, después de México. Y algunos productos, hoy día somos el primer país exportador. Ojo, el Perú es una despensa mundial. Somos un mercado de exportadores de fruta. Y eso es interesante. ¿Cuánto ha crecido la exportación de fruta? Casi 1000% en 30 años. ¿Qué importamos en términos de fruta, profesor? En fruta somos los primeros exportadores mundiales este año, probablemente de uva, de arándano. Además somos importadores importantes de quinoa, junto con Bolivia. También somos exportadores de espárrago, de chirimoya, entonces de mango. Arándanos también. Arándanos somos los primeros exportadores mundiales. Entonces realmente el potencial es impresionante. Y el arándano es interesante, porque el Perú no producía arándanos. ¿Y por qué ha habido todo este crecimiento? Entre otras cosas porque ha crecido la infraestructura y los proyectos de irrigación. Miren la cantidad de frutas que hay acá. Miren esto, palta nava. Palta es aguacate, aguacatico, pero miren, es como redondo. Nuestro aguacate no es así. Nuestro aguacate es como más larguito. También acá tenemos, ¿qué es esto? Acá hay chirimoya. No sé a qué sabe la chirimoya, creo que nunca la he probado. Miren, este también me llamó bastante la atención. Dice que se llama cocona, pero no sé qué es. O sea, parece un... ¿Cómo se llama la fruta esta que es de este color? Eso parece un... Marañón. Un marañón. Parece un marañón, pero no sabemos si en realidad es un marañón. Es muy diferente. Déjenos en los comentarios a ver a qué sabe esto, porque no tenemos ni idea. Bueno, mira, ve, para hacer un rico ceviche lo único que necesita es limón, ají y sal. Cebollita, camotito como guarnición, choclito, lo que usted guste. Pero lo principal es alma, corazón y vida y amor. Y bueno, mis niños y niñas, empezamos esta probadera con un ceviche famoso, como no. Algo que me llama mucho la atención de este plato, muchachos, son los camotes que usan aquí. Este que usan aquí específicamente es un camote dulce, pero mucho más dulce que el normal, que el que estás acostumbrado a probar. Y de hecho el pescado, el corte del pescado también es un poco diferente. Yo diría que a veces se siente un poco más crudo que un ceviche normal. De hecho, miren esto, ya se está acabando con el ceviche. Y por acá un poquito de maíz, que como pueden ver, este sí es como choclo, es como el maíz normal. Pero lo que aquí llama la atención, muchachos, y lo rico es esto, la leche de tigre, cuyo principal ingrediente es, como no decirlo, el limón. En Perú, el 28 de junio se celebra el Día Nacional del Ceviche, una fecha dedicada a su plato insignia. Claro, tenemos de todas las regiones, costa, sierra y selva. ¿Por qué? Porque en la costa tenemos nuestro mar de Grau, que tenemos miles de variedades de pescado. Tenemos nuestros ríos que vienen de los Andes hacia el mar, cualquier cantidad de trucha. Tenemos el lago Titicaca, eso que corresponde también a la sierra, donde produce trucha, produce todo tipo de pescados y peces. Y también nuestro caudaloso y más grande río más o menos los más caudalosos del mundo, que es el río Amazonas. Y continuando con la hora feliz de Astrid, ¿sabían que el ceviche es el plato nacional de Perú? ¿Tú sabías eso, Astrid? O que la comida peruana fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la OEA. ¿What? Estás comiendo mucha historia, niña. Algo que no es muy común del sur es el arroz, pero aquí en Perú el arroz es mucho más común de lo que es en los países que están alrededor o de sus países vecinos. Y eso tiene una sola razón, y esto se debe a que la comida peruana tiene una gran influencia de la comida china. Y por acá nos pedimos un monstruo, que en realidad es un arroz chaufa, que es como una combinación, una fusión ahí de arroz chino, del frito, con vegetales acá peruanos. Es como una fusión de comida riquísima. Viene con pollo y papas fritas y ensalada. No sé por qué le llamarán monstruo, supongo que es porque es bastante comida, pero se ve buena. ¿Qué significa chifa? Antiguamente, en las tabernas, en los primeros chifas, el paisano llamaba a los amigos a comer, decía chifan, chifan, y en el transcurso del tiempo se fue amalgando y quedó como chifa. ¿Pero qué? ¿Chifa entonces tiene comer arroz? Y llegó el momento de la verdad, muchachos, nos llegó un suspiro limeño. Astrid, ¿cómo te sientes? Creo que se siente muy bien. Y este suspiro se ve muy rico y pues a diferencia del que estamos acostumbrados a comer, esto es suave, ¿sí? Miren que se mueve, es muy suave. Y esto es un dulce de leche. No tan dulce, yo diría como el de los argentinos, pero está rico. A mí me gusta.
Estoy lleno. Estoy muy lleno, muchachos. Estoy tan lleno que tengo comida del pie hasta la boca. Si les gustó el video, muchachos, dejen muchos likes y comentarios. Hasta la próxima y sigan disfrutando de nuestros videos, que vamos a estar sacando más videos estos meses que estamos dormidos. Así que muchachos, like y suscríbete. Nos vemos. Bye.